pero en su sabiduría Dios preparó a este pueblo para que nosotros seamos copartícipes y podamos, lo que estamos leyendo en la lección, transformarnos a semejanza de Cristo Jesús. Bueno, hoy les tengo una bella noticia. Tenía mucho tiempo que no venía para la iglesia de hoy, de verdad. Le comentaba a mi esposa ayer que me encanta venir para acá. Es algo bonito que se siente, y no lo digo en todas las iglesias, pero sí se siente algo muy bonito en la iglesia de Ogden, y mi esposa me decía que era la reverencia. Y los jóvenes, la otra vez, hace mucho tiempo que es que yo estoy viendo los jóvenes, me llamó la atención la mamá de una niña que yo veo, y de esta iglesia, que la niña estaba utilizando el celular afuera ya después del culto, y la mamá dice, no, lo que pasa es que ella no entra con el celular a la iglesia. Y yo, wow. De verdad que Dios bendiga a esas madres que de verdad inculcan a sus niños ese amor y esa adoración a nuestro Dios. Y de hecho, bueno, eso va a ser un poco del tema de este día. Primero y principal porque, bueno, le quiero dar la buena noticia de que mi esposa y yo estamos en la dulce espera. Ya mi esposa ya tiene 3 meses de embarazo. Sí. Entonces sí, la vieron un poco cambiadita porque ya le está creciendo la barriguita. Y de verdad que, bueno, como me dijo la mamá de mi esposa, Dios le ha dado una bendición al vientre de tu esposa. Le voy a comentar algo que, bueno, tal vez mi esposa en su juventud sintió un poco de miedo, porque mi esposa, ella pasó un proceso de cáncer en la zona de las tiroides, y ella le hicieron un tratamiento de una pastilla de yodo. Ella tuvo que permanecer aislada 1 mes. Y ella hablaba con su mamá de que tal vez ella le daba miedo porque tal vez por eso no podía tener hijos. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Y con la gracia y el amor y la bendición de Dios, nuestro hijo va a crecer fuerte y sano. Amén. La honra y gloria suya. Y bueno, yo a veces le digo a Jerry de que tenemos que dedicar a ese niño como hizo la mamá de Samuel, que una vez en su vientre ya le había dedicado a ese niño a Dios. Y nuestro hijo va a ser para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, Señor, gracias, Señor. Gracias por traernos aquí, Señor, por tener salud, por tener vida, Señor. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. No hay manera, Señor, de elevar plegaria, Señor, porque tú eres santo y misericordioso, Señor. Que aún de pesar de nuestros pecados, Señor, tú todavía nos miras con amor, Señor. Y lo que más deseas, Señor, es que nosotros nos acerquemos a ti, Señor, al trono celestial. En esta hora, Señor, que vamos a estudiar de tu palabra, que sean palabras de vida, Señor. Que sean palabras, Señor, que puedan llenar las mentes y los corazones de los aquí presentes, Señor, para que haya una transformación en nuestra iglesia, Señor. Una transformación en nuestras familias, Señor. En nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con nuestros hijos, Señor, y con los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender estas palabras, Señor, y que todo provenga de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Haciendo el estudio, pensando de lo que se podía hablar, y viendo de que ya pronto ya no vamos a hacer 2, vamos a hacer 3. Pudieron ver el himno del comienzo, Hogar de mis recuerdos. Ya han pasado 2 años de que mi esposa y yo estamos aquí en Estados Unidos. Y no pasa un día de que mi esposa y yo extrañemos nuestro hogar. De hecho, lo más importante para el ser humano después de Dios, ¿qué es? La familia. Después de Dios, lo más importante para un ser humano es su familia. En ese hogar donde ese niño, esa niña creció, donde adquirió los primeros conocimientos. Tal vez muchos no tuvimos la dirección de un padre o una madre, pero en ese hogar donde crecemos, nos desarrollamos y vamos adquiriendo actitudes, vamos adquiriendo características de ese hogar,
nunca podremos olvidar ese hogar. Siempre, en algún momento de nuestras vidas, lo vamos a extrañar. De hecho, hablan muchas personas de que las personas que están en etapa convaleciente y a punto de morir, ellos dicen, muchas personas, que más o menos el 90, o por no decir todas, el 90% de las personas no extrañan no haber hecho más dinero, o no extrañan haber hecho un buen negocio, o no extrañan haber participado o haber hecho un deporte, sino que lo que verdaderamente extraña es no haber estado más tiempo con su familia. De hecho, podemos ver que en el desarrollo de la Biblia, todo comienza en el hogar. Podemos ver que fue un plan de Dios maravilloso, porque ni siquiera los ángeles tienen la satisfacción de tener familia. Los ángeles son seres superiores, poderosos, que pueden romper la barrera del tiempo y del sonido, pero no tienen esta característica que tiene el ser humano de tener familia. Ni siquiera los animales tienen algo parecido, pero no tienen una familia. Únicamente el ser humano es el que tiene esa comprensión, esa unión de familia, vivir en sociedad, estar juntos con otras personas. La iglesia es una familia. Pero como Satanás sabe de que eso viene de la invención de Dios, y ya vamos a explicar por qué, o vamos a verlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Podemos ver dos características de Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Cómo se conjuga los verbos aquí? El verbo decir y hacer. ¿Cómo se conjuga el verbo decir? Dijo, en forma Plural. singular o plural. Singular. Pero después dice, hagamos. ¿Cómo está conjugado el verbo? Plural. Entonces, en el castellano, esta palabra está mal dicha. Porque debería decir, y dijeron los dioses, hagamos. Pero el escritor escribe, dijo Dios, hagamos. Esta palabra aquí en Génesis 1:26 nos refleja uno de los conocimientos mayores de la Biblia, que nuestro Dios es en forma plural. De hecho, el escritor del Génesis, Moisés, él no quiere resaltar de que existen muchos dioses, sino por eso que dice, dijo Dios, hagamos. ¿Y qué comprende eso? Que en la deidad se encuentra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la palabra que se utiliza en el hebreo de Dios es Elohim. Y toda palabra en hebreo que termina en in es en plural. Entonces vemos de que Dios es un Dios familiar. Nuestro Dios es un Dios que vive en familia, en sociedad, junto al Espíritu Santo y junto al Hijo. Y como Satanás sabe esto, por eso es que ha atacado tan duramente al pueblo de Dios desde el comienzo. Porque en el momento de que Caín mató a su hermano Abel, hubo un abismo, hubo una cortura, para decir una palabra, se me olvidó la palabra que se dice, pero hubo una fractura en el seno de esa familia. Esa familia más nunca volvió a ser la misma. Un hijo muerto, un hijo expulsado, y por eso que cuando Dios le da la bendición nuevamente a Eva, cuando le entrega a su hijo Set, dice, Dios nos ha dado el reemplazo. Vemos más adelante a Noé.
la era antediluviana. Toda la sociedad, toda la familia humana estaba corrompida, estaba dañada por las fauces del enemigo. Y solamente un ser humano fue justo delante de Dios: la familia de Noé. Más adelante vemos a Abraham, Isaac, Jacob, la familia patriarcal, especialmente Isaac. Vemos una madre que prefería más a un hijo que el otro. Me comentaba mi esposa, pero ¿por qué prefería más a un hijo que el otro? Y le decía, no, lo que pasa es que dice el Espíritu de Profecía que Jacob era como más sutil y su hermano Esaú era más salvaje. Pero el preferido de la familia del padre era Esaú. Entonces podemos ver que hubo también una fractura en el seno de esa familia. Vemos también de que Jacob tuvo otras mujeres. Y eso trajo pleitos, discordias en la familia. Vamos más al pasado. Abraham, Dios le había dicho de que iban a ser una simiente de su esposa Sara. Pero ¿qué esperaron ellos? No esperaron la promesa de Dios, sino que fueron junto a otra mujer pagana porque venía de Egipto. Y eso trajo pleitos al pueblo de Dios hasta la fecha de hoy. Porque de la simiente de Ismael nacen todo lo que vienen siendo los países árabes. Dios tenía otro plan para el pueblo de Dios. Y vemos a David más adelante, cómo destruye un hogar. Y destruyendo su propio hogar. Porque una vez que entra en matrimonio con Betsabé, su hijo muere. Pero es el enemigo de las almas que trata de dañar, trata de resquebrajar, trata de destruir al pueblo de Dios, pero por medio de la familia. Porque sabe que la familia, el hogar, el matrimonio fue lo primero establecido por Dios aquí en la tierra. Y Satanás odia todo lo que venga de la invención de Dios. Vamos en Génesis capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 18, vemos de que Dios hizo todo bueno en gran manera cuando terminó la culminación del hombre. Dice en la Biblia de que y fue bueno en gran manera. Pero hubo algo que no fue bueno en gran manera. ¿Qué fue? Vamos a ver en Génesis capítulo 1, capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Le daré ayuda idónea para él. Ustedes saben que el ser humano no refleja el carácter de Dios solo. El hombre no refleja el carácter de Dios estando en soledad. Aquí mismo lo dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Hay que hacerle ayuda idónea. Porque un hombre en soledad tal vez no tiene esa misma sensación que un hombre que puede compartir con su esposa o con sus hijos. Pero una vez que se unen la mujer y el hombre, ambos reflejan el carácter de Dios. Solo así podemos reflejar el carácter de Dios. De hecho, yo quiero decirle que Dios nos formó para compartir y convivir, no para vivir como un ermitaño, claro. Somos hombres en sociedad, somos una sociedad. La iglesia es una familia. Y de hecho, lo primero que vio la mujer fue a su marido. No tuvo suegra, no tuvo tía. Lo primero que tuvo fue un marido y el hombre tuvo su mujer. Y solamente así reflejamos el carácter de Dios. Y lo que hablaba al principio, los ángeles no reflejan el carácter de Dios porque ellos no tienen familia, no conocen esa bendición de que es lo que es formar un hogar. Pero vamos a adentrarnos un poco de la vida de Jesús, de lo que muchos no sabemos y tampoco hablamos.
porque nuestro Salvador también formó parte de una familia. Pero muy bien, Jesucristo pudo haber llegado de 30 años y cumplir su ministerio y morir en la cruz, porque todo era morir en la cruz. Pero Cristo vino a formar parte de una familia. De hecho, cuando Jesucristo se le presenta a Abraham, él llegó ya transformado como un hombre, lo pudo bien haber hecho. Pero Él vino a enseñarnos algo especial. En esta mañana, hermano, si su familia no está funcionando de la manera que debería funcionar, le oro a Dios para que estas palabras sean de bendición para su esposo, su esposa, su hogar, sus hijos y para la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 6, versículo 1. Marcos capítulo 6, versículo 1. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Y le seguían quién? Sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. A muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechas? Versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Podemos ver de que el núcleo familiar de Jesús era grande también. Los evangelios apócrifos y también el Espíritu Profecía, en el deseo de todas las gentes, nos hablan de que estos hermanos y hermanas de Jesucristo eran hijos de José, no de María. Pero podemos ver que tenía ¿cuántos hermanos? 4 hermanos. Y también en el versículo 3 nos dice: ¿no están también sus hermanas? Habla en forma plural, es decir, tenía más de una hermana. Por la medida mínima, podemos decir de que Jesucristo tenía más o menos 6 hermanos, mínimo. Entonces podemos ver de que Jesucristo también nació en un grupo familiar, se desarrolló, su infancia, su adolescencia y su adultez estuvo enmarcada también en una familia. Pero ¿cómo fue la familia de Jesús? ¿Qué acto tuvo o qué incidencia tuvo su papá político, su madre y sus hermanos en el crecimiento de Jesús? Vamos a seguir leyendo en Mateo capítulo 1, versículo 18. Esto nos habla sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María con su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, ¿quiso qué? Quiso dejarla secretamente. El nacimiento de Jesús fue fecundado por el Espíritu Santo. María sale embarazada, para tener el contexto. María va donde su prima y regresa al tiempo. Ya se había ido desposada, pero regresa al tiempo y ve José de que ya tenía una barriga. Imagínense que a usted se le acerca su novia y le dice, y usted la ve embarazada, usted le dice: no, esto fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Muchos critican a José, pero imagínense cuando le dijeron eso a José. Podemos ver de que ¿qué fue lo que hizo José?
José, al escuchar estas palabras, y como era un hombre justo, porque José era un hombre justo, no quería infamarla, ¿qué fue lo que hizo José? Dice en el versículo, quiso dejarla secretamente. Entonces José se quiso ir. Dice, yo, a pesar de la edad que tengo, ahora voy a tener cuernos. Miren cómo comienza el lugar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaba pensando Dios? ¿Qué pensaba nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué jugaba Dios? Al colocar a Jesucristo en una situación así. Fíjense, cuando María fue desposada por José, podemos ver de que José ya tenía hijos anteriores de una relación. Los libros apócrifos dicen de que José había enviudado. Es decir, por la medida pequeña, José tenía de 35 a 40 años. Y viendo la cultura judía de aquel entonces, María tuvo que haber tenido entre 12 y 15 años cuando se casó. Una diferencia abismal de más de 20 años. Ya por ahí ya podemos ver conflictos en la familia de Jesús. Diferencia de edad, porque se puede casar con una persona mayor, pero puede terminar con su abuelo. Por eso que la iglesia dice que las edades entre parejas deben ser no mayor de 5 años. Pero vemos de que se quería ir José. Pero José se le presentó el ángel. Y el ángel le dijo que sí, era hijo del Espíritu Santo y tenía que cuidarla a él, a ella y al niño. Pero un detalle específico: el ángel no se le presentó a todo el pueblo. El ángel no se le presentó a todo el pueblo. Y cuando llegó María y vieron a María ya con su barriguita, empezaron a sacar cuenta. 5 mesinos, 6 mesinos. Y Jesucristo, toda su juventud, su niñez, su adolescencia y su adultez, vivió con esa carga. Fíjense, vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 41. Juan capítulo 8, versículo 41. Para en su contexto, Jesucristo aquí estaba entrando, no en conflicto. Bueno, tal vez los fariseos y escriban así con Jesucristo, pero Jesucristo estaba enalteciendo las escrituras. Y fíjense lo que, para tener más o menos la comprensión del versículo 39, fíjense lo que dice. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Fíjense lo que dice Jesucristo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pero fíjense la respuesta de los escribas y fariseos. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Siempre le ponían en duda la procedencia de Jesucristo. Yo cuando leía esta palabra decía: ¿pero por qué dijeron eso? Por la dudosa procedencia de Jesucristo. De la vecina de que sacaba la cuenta y decía 5 mesinos, 6 mesinos. Las cuentas no cuadran. Y siempre Jesucristo fue tratado así, como un hijo de fornicación. ¿Qué nos trata de enseñar Jesucristo con todo eso? Que si su hogar tiene problemas, también el hogar de Jesucristo tuvo muchísimos problemas. Muchos problemas. La Escritura profecía dice de que Jesucristo tenía una carga con su familia. De hecho, si ustedes pueden ver las pinturas medievales de la Edad Media, ustedes ven a San María, a San José y a Jesucristo
De hecho, en Venezuela hay un vino que se llama la Sagrada Familia, que es para darle sabores a los guisos. Y sale San María, Santa María, San José y Jesucristo. Esa familia no tenía nada de sagrado, sino únicamente Jesucristo. Fíjense, y vamos a seguir adentrándonos en la familia, en el vivir de Jesucristo. Vamos a ver Marcos capítulo 3, versículo 21. Para su contexto, Jesús venía haciendo la obra misionera y estaba sanando a muchas personas. Sanaba enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, mancos, todo lo que había. De hecho, Juan dice de que si describiría los milagros que hizo Jesucristo, no cabrían los libros para escribir todo lo que hizo Jesucristo en 3 años nada más. Capítulo 3, versículo 20. Marcos. Dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, estaba loco. ¿Quiénes vinieron para prenderle? Los suyos, su familia. Jesucristo estaba haciendo la obra misionera y vinieron sus hermanos y vinieron, ahorita lo vamos a ver, y lo querían aprender como un loquito, lo querían amarrar y llevarse a la fuerza porque decían, este muchacho está diciendo de que es hijo de Dios, que da vida eterna, que es el pan de vida, el manantial de agua. Nuestro hermano está loco, su familia. Un ejemplo, si usted se lanza como candidato presidencial, ¿de quién usted esperaría por lo menos un voto? De su madre. ¿Y quiénes estaban participando en esta primera clase? Sabemos que es Satanás que estaba participando en esto. Pero, ¿a quiénes estaban utilizando? Vamos a seguir. Marcos capítulo 3, versículo 31. Vinieron pues después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Se quedaron afuera porque ellos pensaban que Jesús estaba loquito, estaba loco. Llámalo. Porque de aquí lo agarramos, lo amarramos y nos llevamos a la fuerza. ¡Qué pena! ¿Qué va a pensar la gente de nosotros? Qué triste ha sido la vida de Jesús con su familia. Habla el Espíritu Profecía de que la infancia de Jesús fue terrible. Satanás no dudó ni un momento en maltratarlo, de dañarlo. Dice el Espíritu de Profecía de que los hermanos de Jesús lo odiaban. Los hermanos de Jesús odiaban a Cristo. Su carácter, su pureza, les fastidiaba. Y nunca dudaron en dañarlo. De hecho, aquí les tengo para leerlo rápidamente en el libro del deseado de todas las gentes. En el capítulo, de hecho, les recomiendo el deseado de todas las gentes, días de conflicto y la niñez de Jesús, para que tengan más o menos una visión global de lo que aquí se está hablando. Fíjense lo que dice aquí. Página 70 del deseado de toda la gente. Este es el capítulo de días de conflicto. Dice así: Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable, pero ellos tenían celos de él y manifestaban la incredulidad, el desprecio más decididos. Dice aquí más adelante: el ejemplo de Jesús era para ellos una continua irritación. Más adelante dice: entre las amarguras que caen en suertes de la humanidad, no hubo ninguna que no le tocó a Cristo. Había quienes trataban de vilipendiarle a causa de su nacimiento, de lo que hablábamos, de su procedencia.
y aún en su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras, impías y murmuraciones. Pero quiero conseguirles uno de que habla sobre los hermanos. Aquí está. Dice así: todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que Jesús, les parecía que él debía estar sometido a sus dictados. Le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes, gobernantes del pueblo. Con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía adelante, haciendo de las Escrituras su vida. Entonces podemos ver la vida de Jesucristo, pero en su entorno familiar. Mucho de esto yo no lo sabía. Yo no sabía estas cosas. Yo pensaba que Jesucristo, bueno, fue amado y sus hermanos lo querían porque era el Hijo de Dios. De hecho, creo que, déjenme ver rápidamente, creo que es en Juan capítulo 7. Creo que es Juan capítulo 7. Sí, Juan capítulo 7. El pueblo judío quería matar en este instante a Jesucristo. Lo quería destruir, matarlo. Fíjense lo que le dicen sus hermanos. Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos que procuraban ¿qué? Matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Qué clase de hermanos es este? Sabiendo que lo querían matar en Judea, le dicen: sal de aquí, vete para Judea, sal de aquí para que te maten. Qué triste. Tal vez no muchos tuvimos el privilegio de crecer con un padre y una madre. En mi caso, yo me crié con mi abuela desde muy pequeño y mi tía, que de hecho se ganaron el título a las dos de mamá. A las dos le digo mamá. Uno de los recuerdos que yo tengo de mi abuela, días antes de fallecer, era que estaba preocupada porque no tenía... Estaba preocupada si no habíamos comido. Qué amor. Qué amor, de verdad. Recuerdo un día que levantó las manos al cielo, estando ya agonizando, y le dijo a Jesucristo: Jesús, consagro a mis nietos con tu manto sagrado. Cuídalos. Ese momento nunca se me va a olvidar. Una vez que muere mi abuela, quedó ya en manos de mi tía, que cumplió la obra cabalmente. No es de la iglesia, pero el testimonio de vida que ha dado ella ha sido un testimonio cristiano. No es bueno que los padres dejen a sus hijos con los abuelos. Los abuelos ya no tienen la fuerza y la capacidad para criar hijos. Se lo digo porque fue mi experiencia. Una anciana ya de casi 80 años. ¿Cómo iba a lidiar con un niño de 6? Pero yo me pude haber desviado. Tenía amigos que eran drogadictos, amigos que eran homosexuales. Yo me pude haber desviado del camino. Pero le doy gracias a Dios porque mi abuela me enseñó el camino a Cristo. Amén. Yo vengo de una iglesia evangélica y tal vez los evangélicos no tengan la misma luz que tiene el pueblo de Cristo. Pero los valores que me enseñó mi abuela fueron valores de vida eterna. Amén. Yo en el tiempo, en mi adolescencia, en mi adultez, me alejé de los caminos de Dios, pero Dios me tenía esa luz en mi mente. Y cuando recibí el mal llamado de Jesucristo, me acordé del testimonio de mi tía, de mi tío y de mi abuela.
Pero fíjense, estas son una de las historias que terminan bien. La familia de Jesucristo fue salvada. Vamos a ver en Hechos, capítulo 1, versículo 12. Hechos capítulo 1, versículo 12. Para su contexto, aquí estaba la iglesia de Dios a punto de recibir la lluvia inicial, el Pentecostés, la unción del Espíritu Santo. Jesucristo, antes de ascender, le dice: no se vayan, quédense en Judea para que reciban el don del Espíritu Santo. Y aquí estaba el pueblo de Dios. Dice capítulo 1, versículo 12 del libro de Hechos. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se le llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba ¿quién? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Estaban los 11 apóstoles aquí para recibir el Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice el versículo 14. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y con quién? Con María. La madre de Jesús. ¿Y quién más? Hermanos. Y con sus hermanos. La familia de Jesús fue salva. Hermano, tu familia puede ser salva. Aunque tengas problemas que tú creas que no los puedes resolver, inclínate ante Dios, ante Jesucristo, y pídele que Él obrará. Y serán luz para otras familias. ¿Quiénes recibieron la unción del Espíritu Santo? La madre de Jesús y sus hermanos. Pero le tengo otra sorpresa más. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4. Dice así, habla de la resurrección de los muertos, dice así: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después, ¿a quién apareció? A Jacobo. A Jacobo y después a todos los apóstoles. ¿Saben que este Jacobo es uno de los hermanos de Jesús? Este Jacobo es Santiago, que le escribe la epístola de Santiago, y es hermosísima. Y en la epístola habla del Señor Jesucristo, Señor nuestro. Ese hermano que odiaba a Jesucristo, yo me imagino, hay en historias bíblicas encuentros entre hermanos. Habla sobre Jacobo cuando se encontró con su hermano Esaú. Habla también de José cuando se encontró con sus hermanos que lo habían vendido. Pero esta habla de una manera especial. Yo me imagino el encuentro que hubo entre Jacobo y Jesús. Ese Jacobo que decía que su hermano estaba loco, que no creía en él, que andaba por ahí resucitando muertos. ¿Qué es eso? Pero ahora se le presenta a Jesucristo y él lo confiesa como Señor nuestro. Dios tiene un plan para tu familia, hermano. Dios tiene un plan para tus hijos. Si hoy en día tus hijos, tu esposo, tu esposa no se encuentran aquí en la iglesia, hasta el momento que ellos tengan vida, tienen esperanza. Yo estuve apartado de los caminos de Dios, pero cuando yo recibí el llamado de nuestro Señor Jesucristo, heme aquí, llámame a mí. Dios le bendiga, hermano.
Y Dios bendiga a esta iglesia, que también es la familia. Amén. Feliz sábado. Amén.